Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Les habla el pastor Jorge Ortiz, pastor de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. La Iglesia de Cristo de Jerusalén es pastoreada por el pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Menéndez. Nos encontramos en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Y con mucho gusto les recibiremos con los brazos abiertos. Tenemos todos los domingos comenzando a las 10 de la mañana. Los martes estudio es culto de oración, comenzamos a las 7:30 de la noche. Y los, eh, los miércoles tenemos compañeros de oración. Ese culto de compañeros de oración sí se transmite en vivo. Y eh, y el culto de los jueves tenemos culto de estudio bíblico, que es este culto que sí se transmite también a través de Facebook. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo a través de Facebook, al hermano ya esté con nuestra familia Ortega. Dios te bendiga, René y Olga, que están allá en el pueblo de Caguas. Así que vamos a comenzar orando esta noche para comenzar nuestro estudio bíblico, que va a estar muy interesante. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre. Te alabamos, Señor mi Dios. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, mi Señor. Te damos gloria y te damos honra por todas las cosas que tú haces, Señor. Padre amado, bendice a cada uno de los hermanos que han de conectarse, los que se están conectando y los que se han de conectar en el futuro para ver este video. Bendícelos de una forma especial. Danos a cada uno de nosotros eh, sabiduría de lo alto para entender tu palabra, Señor, y no permitir que el diablo nos engañe, que las falsas sectas nos engañen, sino que nuestra teología, nuestra creencia, nuestra doctrina sea bíblica, cristocéntrica, y que tú seas el dueño de todo, mi Señor, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, bendícelo, bendice a cada uno de los hermanos. Amén. Bien, en esta hora, ¿verdad? Queremos saludar a Isaías de Rosario, que nos está viendo desde Bayamón, Puerto Rico, con su mamá, la pastora Lourdes eh, Lugo, que nos está viendo. Y también tenemos a Martín Ramos, que nos está viendo directamente de Juncos, Gurabo. Y no sé. Sí, él dice que se oye bien. Gracias, Martín. Martín es el hombre que nos, ¿cómo se dice? Ah, nos monitorea el sonido y nos deja saber, ¿verdad? Si estamos transmitiendo, si se entiende lo que estamos hablando. Bien, en esta noche vamos a hablar acerca, o vamos a continuar, mejor dicho, el tema de la semana pasada. La semana pasada estamos hablando un poquito acerca de los testigos de Jehová, lo que creen, ¿verdad? Su historia. Y anterior a eso hablamos acerca de los mormones. En esta noche vamos a hacer una comparación acerca de lo que dicen los mormones en unos puntos doctrinales, lo que dicen los mormones, lo que dicen los testigos de Jehová y qué dice la Biblia respecto de ese punto. Así que es muy importante, ¿verdad?, que tengamos la Biblia en la mano, y a usted que está estudiando la palabra de Dios, siempre le recomendamos que tenga a disposición una libreta, un lápiz o bolígrafo para que haga notas, ¿verdad? Pueden hacer preguntas a través de esta red. Y aún los que se comuniquen luego pueden hacer preguntas y con mucho gusto se las vamos a contestar. Bien, así que vamos a comenzar y vamos ¿verdad?, a sentar estas pautas. Nosotros, los testigos de Jehová, vamos a ver lo que dicen los testigos de Jehová, lo que dicen los mormones y lo que dice la Biblia al respecto de los diferentes temas que que ellos creen, ¿verdad? Los diferentes puntos teológicos o doctrinales, ¿verdad?, que ellos tratan de enseñar, si es bíblico o si no es bíblico. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, entonces estoy tratando de acomodar esto para que se vea bien. Estoy como monco, que se ve esto bien. Vamos a ver qué dicen los mormones y los testigos de Jehová acerca de la Biblia. Los mormones dicen que la Biblia es correcta solo a la medida en que está traducida, está bien traducida. Y es básicamente confiable, aunque tiene errores. Ellos dicen que tiene errores.
de traducción y material suprimido. O sea que hay cosas que están escondidas que no las están poniendo en la Biblia. Ellos dicen que además la Biblia es solamente una de las 4 obras normativas. No siquiera es la palabra de Dios, es una de las 4 normas, las 4 obras normativas. Las otras 3 obras son el libro del Mormón, el libro de la doctrina y pactos y la perla de gran precio. No consideran a la Biblia infalible. Esos son los mormones. Los testigos de Jehová acerca de la Biblia dicen que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Ok, perdóname un momento. Volviendo a los mormones dicen que la palabra de la Biblia es correcta solamente si Joseph Smith lo aprueba. Eso lo hablamos la semana pasada, la semana de arriba. Bien, entonces, los testigos de Jehová dicen que la Biblia es la palabra de Dios infalible, dictada directamente por Dios a sus autores humanos, como un gerente le dicta a su secretario. Eso es lo que ellos comentan, lo que ellos piensan. A pesar de que las organizaciones de los testigos de Jehová consideran la Biblia como inspiración divina, dicen que los copistas, los que copiaron, malintencionados, quitaron el nombre de Jehová del Nuevo Testamento y además han puesto una traducción de la Biblia que tergiversa pasajes claves para que apoyen sus doctrinas. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de esto. La Biblia dice que es la palabra inspirada por Dios. Vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Tú lo vas a leer, pastora? La pastora Wanda lo va a leer. Dios le bendiga. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Continúa. Y el 17. Perdón. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que lo que la palabra de Dios está diciendo es que toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, a eso se refiere, toda la escritura, es inspirada por Dios. No es dictada, es inspirada. O sea, el Espíritu Santo le está diciendo a través, usó a las personas que la escribieron, los usó para que escribieran lo que Dios quiere que se diga. Y es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Redarguir es corregir con carácter, con castigo, con fuerza. Para corregir y para instruir en justicia. Con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la definición de la Biblia en cuanto a sí misma de qué es lo que dice la Biblia de sí misma. ¿Okay? Ese es el propio argumento de la Biblia. Bien, eso es en cuanto a la Biblia. Hay que meterlo un poquito porque mientras voy, ¿verdad? Haciéndolo, pero lo voy acentuando aquí en la computadora. Bien, vamos a ver entonces qué dicen los mormones acerca de la salvación. Saludamos a nuestro hermano y amigo Carlos Pujols, que nos está viendo a través de Facebook. Dios te bendiga, Carlos, bienvenido a este estudio bíblico. Saludos a los hermanos allá en el hogar Nueva Vida. Bien, así que dice acerca de la salvación, ¿qué dicen los mormones? Los mormones dicen que significa lisa y llanamente la resurrección corporal, no el perdón de pecados. Dice que Jesús murió para que todos pudiesen resucitar. Eso es lo que dicen los mormones en cuanto a la salvación. Los testigos de Jehová dicen es la restauración de nuestra comunión con Dios, que se obtiene por buenas obras, teniendo el sacrificio de Cristo, de Jesús, solamente como una base.
pero insuficiente por sí mismo. ¿Ok? Eso es lo que están diciendo los testigos de Jehová. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Qué es la salvación de acuerdo con la Biblia? La palabra de Dios dice que es el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios, con el resultado de una presente nueva vida y en el futuro la vida eterna con Dios. Se obtiene solamente por gracia, sin obras. Vamos a ver entonces qué dice Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese bien lo que está diciendo la Biblia. Dice que el evangelio que os he predicado, que es el evangelio que nosotros hemos recibido, es también en el que perseveramos y por el cual asimismo, si los retenemos, si nos mantenemos firmes en la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Vamos a... Ok. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bien, vamos a ver también que dice Romanos 6:23. Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aquí nos está advirtiendo que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Ahora bien, fíjese qué interesante, porque lo que nos está diciendo es que nosotros estamos muertos en pecado. Lo que está diciendo de nosotros es que estamos muertos en pecado, pero la vida eterna viene a través de Cristo. Y por último, vamos a ver Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10. 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y aquí está la fórmula de la salvación, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ni los mormones, ni los testigos de Jehová quieren confesar que Jesús es el Señor. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creyéramos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se cree para justicia, pero con el corazón con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, que estos puntos acerca de la salvación, tanto el punto de los testigos de Jehová como el punto de los mormones, está en contra de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice Dios en su propia palabra. Vamos a ver el cielo. ¿Qué dicen los mormones acerca de lo que es el cielo? ¿Y qué dicen los testigos de Jehová acerca de lo que es el cielo? Los mormones dicen que es un ámbito dividido en tres reinos, o sea, es un sitio dividido en tres reinos, llamado el celestial, el terrestre y el celestial. El primero es para los mormones perfectos,
que ese es el celestial. El terrestre para los mormones tibios y la gente decente. Y el último para todos los demás, con excepto de los homicidas y los mormones que han apostatado de la fe. Los testigos de Jehová dicen acerca de lo que es el cielo, que es el lugar donde mora Dios. Los creyentes no van al cielo, excepto los 144,000 que van a ser ungidos y seleccionados, o sea, los 144,000 ungidos que van a ser seleccionados de entre todos los testigos de Jehová. Si usted se fija bien, habíamos hablado en un estudio bíblico anterior, en el primero de esta serie, acerca de la apología, que una de las causas que caracterizan las sectas es que todo el mundo se pueda salvar solamente por ellos. Y aquí lo estamos viendo en relieve. Saludamos a nuestro capellán Jorge Cortés, que nos está viendo a través de Facebook, la hermana Lucy Candelario, que nos está viendo directamente desde New Jersey. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Saludos, Lucy, qué bueno que estás con nosotros. Y les recuerdo que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos hablando acerca del tema de la apologética básica, como un discipulado básico, pero son cositas bien básicas porque usted lo puede luego desarrollar más y ver muchas otras religiones y compararla con la Biblia, pero estamos escogiendo, ¿verdad?, los más conocidos. Por eso le llamamos básicos. Estamos cogiendo 3 de los más conocidos de lo que son las sectas dentro del cristianismo, que se hacen llamar cristianas, y las sectas que son antibíblicas o anticristianas, que no tienen nada que ver con Jesucristo. ¿Ok? En ese sentido, estamos cogiendo 3 y 3, porque si cogemos más de eso, pues se nos va a hacer un poquito eterno, ¿verdad? Y estamos comparando qué dicen ellos, cuál es su doctrina, lo que creen. Estamos hablando un poquito acerca de cómo surgieron y cuál es su doctrina, lo que creen y lo que dice la Biblia al respecto. Y en el día de hoy, en la noche, o mejor dicho, en la noche de hoy, pues estamos hablando un poco, comparando, ¿verdad?, lo que dicen los testigos de Jehová, que ya hemos hablado de ellos, los que dicen los mormones, que ya hemos hablado de ellos, contrastándolo con lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Vamos a ver ahora si la computadora quiere subir, porque como que se fue en blanco para el screensaver, y ella, como tiene vida propia, pues ella se toma su tiempo, va y se toma un cafeíto y vuelve otra vez para atrás. Así que, mientras tanto, les recuerdo que la iglesia de Cristo de Jerusalén está ubicada en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita, Bayamón. Queda casi al lado, de frente, en un bloque donde en un lado está la égida Santa Juanita Elderly Homes, la égida de Santa Juanita, y al frente, en ese mismo bloque al frente, pero para el otro lado, está nuestra iglesia, la iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada. Y tenemos culto los domingos, comenzando a las 10 de la mañana con la escuela bíblica dominical, luego la adoración y luego la predicación. Y también tenemos culto los martes, que son los estudios, los cultos de oración. Y los cultos de oración, pues, no se transmiten. Los miércoles sí se transmite, porque tenemos compañía de oración, se transmiten, y usted puede, pues, aportar, hacer su petición de oración, etcétera. Y los jueves tenemos entonces el estudio bíblico, que es esta noche, el culto de estudio bíblico, y también aquí usted puede hacer preguntas, porque la idea, esto se llama estudio bíblico, ¿verdad? Para eso es, para hacer preguntas, para aprender acerca de lo que dice la Biblia. Bien. Así que estamos hablando del cielo. ¿Cuál es el concepto del cielo? La doctrina acerca del cielo que nos está hablando los mormones. Y se lo repito, para los mormones, José Carrillo, Dios le bendiga, José Carrillo, que nos está viendo a través de Facebook. Para los mormones, el cielo es un sitio que tiene 3 reinos: uno llamado celestial, que se pertenece al cielo; uno terrestre, que es la tierra; y uno que es celestial, que no sé qué ellos quieren decir con celestial, pero el primero es para los mormones perfectos, según ellos; el segundo, que es el terrestre, que es para los mormones tibios y la gente decente, ¿ok? Y el último es para los demás, excepto los homicidas y los mormones apóstatas. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Saludamos a la capellán Maricela Pérez, que también nos está viendo, la esposa de Martín, que nos están viendo desde Juncos. Bien,
vamos a ver entonces qué dice acerca del cielo. Los testigos de Jehová decían que el lugar es el lugar donde mora Dios y los creyentes no van al cielo, según los testigos de Jehová, excepto los 144.000 ungidos seleccionados entre todos los testigos de Jehová. Pero vamos a ver entonces qué dice la Biblia acerca del cielo. Así que eh, vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 8, verso 30. Primera de Reyes. Vamos a ver, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 30. Vamos a ver, lo estoy buscando por aquí rapidito también para verlo. Sí, sí. Ok. ¿Lo leo? Sí, sí, léelo. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Amén. Ahí nos está hablando, esta es la presentación que hizo el rey Salomón acerca de lo que es, ¿cómo se dice? Del templo. Y fíjate que mientras él está hablando, él está diciendo que en ese lugar, toda persona que vaya a hablar en ese lugar, el pueblo de Israel que va a hablar en ese lugar, el Señor lo va a escuchar desde los cielos y lo va a escuchar y va a perdonar sus pecados. Bien, tenemos que buscar en Apocalipsis, o mejor dicho, es el texto bíblico que dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Lo tienes o lo busco? No, no lo tengo, no lo tengo. Entonces, déjenme disculpar porque estamos a la par con ustedes en las notas. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Evangelio San Juan En el Evangelio de Juan 14:2. 14, 2. Bien. ¿Qué dice el Evangelio de Juan 14:2? Vamos a ver el Evangelio de Juan 14:2. Vamos a darle tiempo, ¿verdad?, a los hermanos que lo busquen. Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el 3. El 2 y el 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Así que aquí la palabra nos está hablando claramente de que nos está hablando el Señor Jesucristo y está hablando de la casa de mi Padre. No está hablando de José, porque ya José estaba muerto, y no está hablando de él, sino que está hablando del cielo. Está hablando del Padre Jehová que está en los cielos. Y dice que en su casa muchas moradas hay. Y dice que va a preparar morada para que nosotros vivamos allá. No está diciendo para que 144.000 personas solamente vayan, o para que nadie pueda ir allá. No, está hablando de todos en particular. El otro texto bíblico que necesitamos encontrar es el texto bíblico que está en Apocalipsis, creo que es capítulo 21, el que dice, y el mal dio sus muertos. Está en Apocalipsis, pero creo que es el 21, el 20 o el 21. ¿No lo encontraste? Ok, te voy a decir, está ok, en el capítulo 20, el verso 3 del verso, capítulo 20, del verso
20:13. Y el Del mar- 13, del 12 en adelante. Ok. Voy a buscarlo acá. Apocalipsis Capítulo 20, del 12 en adelante. dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el apóstol Juan dando testimonio de lo que vio en el cielo. Y dice que vio los muertos grandes y pequeños. Ya la iglesia se había ido al cielo, como ya habíamos hablado en otro texto, en otro estudio bíblico. Ya la iglesia está en el cielo, pero este es el juicio final, que es el juicio de las naciones. Aquí no está la iglesia, porque ya la iglesia tuvo su juicio final, que es la boda del Cordero. Bien. Y dice él que vio los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro de la vida, en los primeros libros, o sea, el libro de cada una de las personas, lo que habían hecho en la tierra, por lo que habían hecho fueron juzgados. Pero como dice aquí, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la segunda muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. O sea, los que se hallaron inscritos, vamos a verlo al revés, los que se hallaron inscritos en el libro de la vida entraron al cielo, entraron a la vida eterna con Dios. No se fueron a celestial, ni telespacial, ni nada de eso, ni entraron al cielo con Dios, porque ahí lo está diciendo, lo dice la Biblia. Amén. Bien, eso es en cuanto a lo que dicen, ¿verdad? En cuanto al cielo. Vamos, ¿al cielo es que estamos hablando ahora? Sí, el cielo. El concepto que ellos tienen ahora, vamos a hablar ahora, perdón, acerca del concepto que ellos tienen de Los testigos de Jehová. los mormones tienen acerca del reino de Dios. Dice que el cielo celestial, o sea, ellos le llaman el cielo que está más arriba de nuestro cielo, es el cielo celestial. Ese es el reino de Dios, y ahí nadie tiene acceso, eso es lo que están diciendo. Los testigos, esos son los mormones. Los testigos de Jehová dicen que que el reino de los cielos es el gobierno teocrático de Dios sobre la tierra. Es el sistema de cosas divinas. Eso es lo que ellos dicen. En el Antiguo Testamento, antes de la monarquía, quien gobernaba el pueblo de Israel era Dios. Eso es un gobierno teocrático. Se hacía lo que Dios decía y ya. Pero después ellos pidieron un gobierno que fuera una monarquía. Bien. Así que, de acuerdo a los testigos de Jehová, el gobierno de Dios es un gobierno teocrático. Y de acuerdo con los mormones, el reino de Dios está allá en el cielo y no tiene nada que ver con la tierra, está allá en el cielo. Y nosotros no tenemos acceso a él. ¿Qué dice la Biblia entonces en cuanto a lo que es el reino de Dios? Vamos a buscar Mateo capítulo 13. Mateo 13, del 41 al 43. Mateo
13 del 41 al 43. Mateo, o Marcos, perdón. Mateo, sí, Mateo. Mateo 13, 41 al 43. Sí, del 41 al 43. No leo. Léelo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Oídos para oír, oiga. Amén. Bien, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Está hablando de los últimos tiempos. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Vamos a ver lo que dice ahí mismito en Mateo. Hemos buscado rapidito porque no lo tengo escrito aquí. Mateo, ¿qué dice el versículo? Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Si no me equivoco, está en el capítulo 3. Del 1, capítulo 3, del 1 al 3. Mateos, capítulo 3, del 1 al 3. Hermano, escríbalo con calma. Mateo, capítulo 3, del 1 al 3. Puedes leerlo, sí. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3, del 1 al 3, del 1 al 3. Bien, está predicando aquí Juan el Bautista, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y está hablando de la venida del Señor Jesucristo en ese momento que ya estaba en la tierra. Se acercó el reino de los cielos para que las personas se arrepintieran y pudieran ser salvas. Vamos a ver ahora qué dice Juan. Juan es... déjame chequear un momentito, por favor. Es la misma palabra, arrepentíos. Perdóname. ¿Qué dice el versículo? Arrepentíos, comienza así: arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Que Juan, pero después de Juan el Bautista, ok. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Marcos 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Aquí está hablando Jesús. Perdónenme que estoy tratando de corregir esto que lo tiró mal. Ok, ahora sí. (14:15)
Este es Marcos 3. Ay, me sacó. Yo lo veo ahora. Marcos 1, Marcos 1. 14 y 15. Aquí está hablando el Señor Jesús y dice, el Evangelio, dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. O sea, el reino de Dios, vino predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Es el Señor Jesucristo que traía el reino de Dios a la tierra. Por lo tanto, el reino de Dios no es un sitio distante, el reino de Dios está en medio de nosotros. El reino de Dios lo tenemos nosotros porque nosotros como cristianos nos ha dejado a nosotros la predicación. Estamos llenos con el Espíritu Santo y de acuerdo con la palabra, no voy a buscar otros textos bíblicos porque si no se nos va a ir el tiempo en esto, pero quise traer estos otros dos textos bíblicos para aclarar este punto. Así que básicamente lo que estamos hablando aquí es que el reino de los cielos, de acuerdo con la palabra de Dios, está en todas partes, porque Dios es omnipresente, está en todos sitios. El reino de Dios es donde se cumple la voluntad de Dios y nosotros somos promotores del reino de Dios y es Jesucristo quien nos trajo a la tierra. Amén. Vamos a ver qué dice en cuanto al Espíritu Santo los mormones. En cuanto al Espíritu Santo, vamos a ver qué dicen los mormones. Esa es otra de las enseñanzas de ellos. Y vamos a ver qué dicen los mormones en cuanto al Espíritu Santo. Dice que es un espíritu, que es un espíritu, es un hombre espíritu. O sea, que el Espíritu Santo no es un espíritu, sino que es un hombre, es un espíritu de hombre. Y que solo puede estar en un lugar a la vez, que no es omnipresente. Es de acuerdo con la doctrina mormona, esto fue del libro La Doctrina Mormona. Eso está en la página 359 del libro de la Doctrina Mormona. Dice, diferencian el Espíritu Santo del Espíritu Santo, que sería la influencia de la divinidad que llena la inmensidad del espacio y le permite a Dios saber todo lo que ocurre. Eso es lo que ellos dicen y ellos hacen una diferencia del Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una influencia de la divinidad, que es un espíritu de hombre, es una influencia que no es omnipresente. Eso es lo que enseñan los mormones. Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza activa de Dios, que no es un ser personal. Por aquí Noelia me puso Apocalipsis 20:13. Si no me equivoco, ya... Sí, ya lo mencionamos. Gracias, Noli. Los mormones dicen que el Espíritu Santo, o sea, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, que no es un ser personal, que no es una persona, sino que es una fuerza como si fuera una energía, como una radiación, como una energía de radar. No tiene inteligencia, no tiene vida propia. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Vamos a ver entonces lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Búsquelo con calma en su casa. Hechos 5, versos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
¿Por qué Satanás, le dice a Ananías, por qué Satanás puso esto, llenó tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, está mencionando al Espíritu Santo como una persona que tú le puedes mentir y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendiéndola, no estaba en tu mano. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Está hablando que el Espíritu Santo es un ser, es una persona, y que es también Dios. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Y eso es muy importante que lo podamos entender. Ahí la Biblia lo menciona. Y si usted pone Espíritu Santo en su Biblia electrónica, le va a llevar a muchos sitios que le habla del Espíritu Santo, que va a decir que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo envía a los apóstoles, que el Espíritu Santo le pareció bien hacer esto, lo otro. Él toma, en otras palabras, toma posturas, toma decisiones. Le dice al apóstol Pablo que no entre a Macedonia, o que entre a un sitio, o que no entre a un sitio. O sea, estamos hablando que es una persona Que toma decisiones. y que toma decisiones y ordena a la iglesia como él gusta. Esa es la posición bíblica acerca de el Espíritu Santo. Vamos a ver entonces qué dicen los mormones acerca, perdón, de la vida eterna. Los mormones dicen acerca de la vida eterna, dice que equivale a la exaltación, que para un mormón significa llegar a ser un Dios en el reino celestial. O sea, para poder entender esta posición, cuando nosotros hablamos acerca de los mormones en este mismo estudio bíblico, ellos piensan que cuando un mormón muere, se convierte en Dios. Automáticamente se convierte en Dios y es otro Dios con su esposa, y van a poblar un planeta y haciendo relaciones sexuales con muchas mujeres hasta que repoblan el planeta. En paréntesis, ¿verdad? Haciendo un resumen, ¿verdad? En resumen de lo que ellos creen. Por lo tanto, la vida eterna para ellos equivale a la exaltación de una persona, que esa persona es un mormón que se convierte en Dios. Los testigos de Jehová dicen que la vida eterna es un paraíso terrenal, o sea, es el paraíso en la tierra. Solo para 2 testigos de Jehová, excepto los 144,000 que van a reinar con Dios en el cielo. O sea, el resto de los testigos de Jehová están excomulgados del cielo y van a morar solamente 144,000 testigos de Jehová con Dios en el cielo. Saludamos a mi hermano Edgar Ortiz, que nos está viendo directamente desde Hinesville, Georgia. Dios te bendiga, brother. Estamos en el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Les recuerdo que este estudio bíblico, que la Iglesia de Cristo de Jerusalén está ubicada en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Allí con mucho gusto les recibimos. Tenemos cultos los domingos comenzando a las 10 de la mañana. También tenemos cultos los martes, que es el culto de oración, comenzando a las 7:30 de la noche. Ese culto no se transmite. También tenemos el culto de los miércoles, que es el compañero de oración. Ese se transmite en vivo para que usted pueda pedir la petición de oración que usted tenga que pedir. Y los jueves el estudio de estudio bíblico, el culto de estudio bíblico, que también transmite en vivo, y usted puede hacer cualquier pregunta que quiera acerca del estudio bíblico que estamos hablando en esta hora. Y esta noche nos corresponde la tercera parte del libro del estudio bíblico acerca de apología. Es apología básica, y ya hablamos acerca de los testigos de Jehová y de los mormones, pero en esta ocasión estamos comparando los 2 puntos, los testigos de Jehová y los mormones, que creen acerca de sus doctrinas y qué dice la Biblia acerca de ese punto en particular. Y acabamos de ver, ¿verdad?, lo que dicen los mormones acerca del Espíritu Santo, y los testigos de Jehová, y qué dice la Biblia, quién es el Espíritu Santo. Así que para los mormones, el Espíritu Santo es un hombre hecho espíritu que no puede estar en todo sitio a la misma vez, no es omnipresente. Ellos dicen que es como una influencia, y va y le chotea a Dios. O sea, perdónenme, ese es mi coloquio, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que él va y le dice a Dios lo que está pasando en la tierra. Pero
Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza de Dios que es activa, que no es una persona, que no tiene memoria, que no tiene personalidad, que no es una persona, y que es una fuerza que no tiene inteligencia, que no tiene pensamiento, y es una fuerza como si fuera una energía. Eso dicen los testigos de Jehová. Pero la Biblia lo que acaba de decir es que citamos solamente un texto bíblico que es Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, que dice: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu mano o en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y está diciendo primero que el Espíritu Santo es una persona, porque le mintió el Espíritu Santo. Usted no le puede mentir a la fuerza, porque algo que es una fuerza o una energía no tiene conciencia, y por lo tanto usted no puede mentirle, pero puede mentirle a una persona. Trató de mentirle al Espíritu Santo, y al final dice que el Espíritu Santo es Dios. Bien, continuamos. Saludamos a nuestra capellán, perdón, a nuestra pastora asociada Lorena, que está viéndonos a través de Facebook. Bien, vamos a ver entonces qué creen los mormones acerca de la vida eterna y los testigos de Jehová, y qué dice la Biblia acerca de la vida eterna. Bien, los mormones dicen que equivale a la exaltación. Eso lo mencionamos ahora, que equivale a la exaltación, que para un mormón la exaltación es llegar a ser Dios. O sea, ellos son dioses. Una vez que mueren, ellos son dioses. Los testigos de Jehová dicen que la vida eterna es un paraíso en la tierra, solo para los testigos de Jehová, porque los 144,000, eso está en el cielo, eso no viene para la tierra. O sea, los demás testigos de Jehová están excomulgados del cielo y dicen que tienen que quedar en la tierra. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la vida eterna? La Biblia habla acerca del perdón de los pecados y la morada eterna. Vamos a buscar Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3. Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Primero que le metió una pescosa en la cara aquí a alguien, porque dice que la vida eterna se puede conocer. Y segundo, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Poniendo a Dios en el lugar también, a Jesucristo, perdón, en el lugar también de Dios. O sea, Jesucristo es el Hijo de Dios, de la misma categoría de Dios. No es un ser creado, como otras personas piensan. No vino después, no evolucionó, no. Ni tampoco fue un ser que fue evolucionando hasta convertirse en mismo un Dios, sino que es el Hijo de Dios. Y está diciendo que la vida eterna es conocerlos. Pero también hay otro texto bíblico, que este es muy importante porque, bueno, van a saber por qué. Romanos 6, 23, creo que ahorita lo mencionamos. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ese segundo es muy importante porque nos está diciendo que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, porque todos hemos pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la vida eterna está en Cristo. La Biblia dice que la vida eterna está en Cristo. Se lo repito otra vez. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna está en Cristo. Es el mismo Señor Jesucristo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que muy importante que podamos entender esto. Así que en cuanto a la vida eterna, los mormones y los testigos de Jehová están totalmente equivocados. En cuanto a la vida eterna,
de lo que es la vida eterna, están totalmente equivocados de lo que es el Espíritu Santo, están totalmente equivocados de lo que es el reino de Dios, están totalmente equivocados de lo que es el cielo, están totalmente equivocados de lo que es la salvación del alma o del hombre, y están totalmente equivocados de lo que es la Biblia. Vamos a continuar. eh, Vamos a continuar hacia adelante. Vamos a ver qué dicen los testigos de los mormones y los testigos de Jehová acerca de lo que es la divinidad. Los mormones dicen que la divinidad es un oficio desempeñado por tres dioses diferentes. Dicen los mormones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, primero ellos decían que el Espíritu Santo no era Dios, que era un espíritu de un hombre. Pero ahora están diciendo que el Espíritu Santo es un Dios, es Dios. Bien. Así que la divinidad es un oficio, según ellos. Los testigos de Jehová dicen que es una sola persona, el Padre. O sea que la divinidad solamente es el Padre. No hay Hijo, no hay Espíritu Santo para los testigos de Jehová. Pero vamos a ver entonces qué dice la Biblia acerca de estos puntos. Vamos a buscar Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. 19 nada más. Vamos a ver, espérate. Es que tengo que verlo en el mismo. Yo lo tengo aquí en la Biblia. Lo leo. Espérate, déjame ver si es el 19 nada más. Mateo 28. Sí, 19. Léelo, por favor. Voy a leer desde el 18. Desde el 18, muy bien. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, fíjate lo que está diciendo la palabra del Señor. La palabra del Señor está diciendo, primero está hablando de Jesucristo, vamos a ponerlo en contexto. Está hablando de Jesucristo, dice que se acercó a los discípulos y dijo: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad. La palabra potestad aquí está escrita en arameo y griego. En griego y en arameo, ¿qué quiero decir? Que dice, significa lo mismo. La palabra potestad significa autoridad y poder, una combinación de autoridad y poder. No se pueden separar. Esa palabra está diciendo eso. Dice: tengo toda potestad, se me ha dado en los cielos y en la tierra. Y entonces le está diciendo a la iglesia: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está mencionando la divinidad. La divinidad tiene como punto de partida la autoridad, o sea, lo que nosotros llamaríamos entonces potestad, que es autoridad y poder. Solamente Dios tiene potestad sobre todas las cosas, es autoridad y poder. Hay unos demonios que se llaman potestades porque ellos tienen una autoridad sobre unos países, unos poderes que pueden ejercer sobre esos países, pero no está hablando de la divinidad, eso no está hablando de divinidad. Esto es divinidad. Segundo punto que vamos a mirar ahora es Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14. Segunda de Corintios 3, 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Déjame ponerlo aquí, espérate, un segundito. Segunda de Corintios 3:14. Segunda de Corintios 3. 14.
Hasta el verso 17, por favor. Oh, hasta el 16. Hasta el 17. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Aquí nos está hablando a nosotros de la divinidad de Dios, que es toda potestad y toda verdad. Porque el entendimiento de los hombres ha sido inmutado. Si miramos bien el punto de vista hablando acerca de los judíos, que se les embotó el entendimiento y tienen un velo porque no pueden entender, pero cuando tú vienes a Cristo, entonces tienes libertad, tienes conocimiento de la palabra. De eso se trata. Entonces, ¿me falta un punto más? Sí. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nuevamente, cuando se habla de divinidad, se está hablando de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se está hablando del poder de Dios. Y aquí el apóstol Pedro está hablándole a la iglesia, está diciendo, elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu. El Espíritu santifica a los cristianos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ese es el saludo que está dando, ¿verdad, Pedro? Y lo que está explicando aquí Pedro es sencillamente, lo que nos está hablando Pedro aquí es el poder divino de Dios, la divinidad de Dios. Bien, vamos a ver entonces cuál es la posición o la doctrina que estos grupos tienen acerca de Jesús. Los mormones dicen que Jesús es un espíritu, que es hermano de Satanás, que es un Dios en la deidad, porque para ellos la deidad son un montón de dioses, y es el Jehová del Antiguo Testamento. O sea, que ellos dicen que Jesús y Jehová es la misma persona. Y dicen que es hermano de Satanás. Recuerden que cuando hablamos acerca de los mormones en el primer estudio que tuvimos en esta serie de apología, ellos piensan que el cielo está lleno de dioses y que Jesús es hermano de Satanás, engendrado por el mismo Dios. Dios engendró a Satanás como Satanás y engendró a Jesús. Por eso dentro de la teología de ellos, cuando ellos oran, todo lo que ellos hacen o digan o oren, tienen que ir a Joseph Smith para que Joseph Smith le pase la batuta a Moisés, para que Moisés hable con Jesucristo y Jesucristo habla con Dios. Bien, ellos dicen que en contraste con Elohim, que sería el Padre, fue el primer espíritu hijo en nacer de Dios el Padre y Dios la Madre, porque ellos piensan que Dios es hermafrodito, es padre, es hombre y mujer a la misma vez. Tienen un buen enredo en la cabeza y en la teología. Joseph Smith, cuando escribió todo esto, parece que estaba borracho. Perdón, parece que no entendía bien la Biblia, porque la palabra Elohim en su original hebreo significa dioses. Padre, Hijo y Espíritu Santo, no significa dioses de un montón de dioses, porque se refiere solamente a tres, según el contexto del hebreo. Bien, eso es en cuanto a los mormones, que lo que creen acerca de Jesús. Pero los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, sino que es el arcángel Miguel, que se hizo hombre y luego de la crucifixión dejó de ser hombre, fue resucitado como un espíritu y se hizo nuevamente un ángel. O sea, el arcángel Miguel vino y se presentó ante María: esta noche yo vengo para meterme dentro de tu vientre para nacer como Jesús. Ajá. Así que
Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Pero vamos a ver entonces qué dice la Biblia, quién es Jesús. Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Vamos a ver Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 14. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, 2, 3, versos del 1 al 3. Y el 14. Sí, y el 14. Versos del 1 al 3, Juan. ¿Lo leo? Sí, léelo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, el otro es del 12 al 14. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Este texto bíblico es más elaborado. Y dice, más todos los que le recibieron, está hablando de Jesucristo. Vamos al primero, que fue el primero que leyó la pastora. Juan, capítulo 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la acción. Y está hablando de Jesucristo. ¿Cómo sé que está hablando de Jesucristo? Dice, porque este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, está hablando de Jesucristo, que todas las cosas han sido hechas por Él. Dice que en el principio estaba con Dios. No que era Dios solamente, sino que estaba con Dios. No es un Dios de dos cabezas. Está hablando de dos personas diferentes aquí. Y entonces, luego nos está diciendo, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad. Aquí tenemos otra vez la potestad, es autoridad y poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, para ser hechos hijos de Dios, no ningún hombre puede engendrarlo. Punto. Ningún hombre puede engendrar a nadie por su propia voluntad para que sea hijo de Dios, ni de la voluntad de ningún hombre, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto es muy importante porque aquí menciona la palabra unigénito. Luego los apóstoles hablan de, el apóstol Pablo habla de unigénito y habla de primogénito. Cuando habla de Jesús está hablando de unigénito y de primogénito. ¿Cuál es la diferencia? Unigénito significa el único hijo de Dios, pero primogénito significa el primero en cuanto a herencia, el mayor el mayor, el primero, y después vienen los demás en cuanto a herencia. ¿Qué está hablando? Que después de Jesucristo, como hijo de Dios, a través de él nosotros venimos a ser hijos de Dios. Por lo tanto, ya dejó de ser unigénito, ahora es primogénito, porque todos nosotros somos hechos hijos de Dios. A eso es que se refiere. Por lo tanto, la teología acerca de los mormones, acerca de lo que es la divinidad, está totalmente errada, y de quién es Jesucristo no tienen ni idea de lo que es Jesucristo. Continuamos. Vamos a ver, ¿cuántos puntos son? Que estamos hablando, 11 puntos. Vamos por el punto número 9.
vamos a hablar acerca de la expiación. ¿Qué es la expiación para los mormones y para los testigos de Jehová? ¿Qué es la expiación? Para los mormones la expiación es el sacrificio de Cristo que hizo la resurrección posible para todos, junto con la posibilidad de que ganemos el perdón de los pecados. O sea, que el sacrificio de Cristo Jesús no fue perdón para nosotros, no vino a perdonarnos, sino vino a darnos la habilidad de poder resucitar para pedir perdón. Eso es lo que están diciendo. ¿Ok? ¿Qué dicen entonces los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová dicen que es un sacrificio que saldó exactamente la deuda de Adán. Un hombre perfecto por un hombre perfecto. Y que hace posible que ganemos la salvación. O sea, tampoco a través de él podemos ganar la salvación. Pagó la deuda de Adán nada más. Pero, vamos a ver entonces qué es lo que dice la Biblia al respecto. Sí, pastora. Esos son los mormones los que creen eso. Sí, no, este sacrificio que saldó exactamente la deuda de Adán, son los testigos de Jehová. Que piensan que esto fue lo que hizo el sacrificio de Cristo Jesús, que lo único que hizo fue eso. Bien, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Ok. La Biblia dice que el sacrificio sustitutivo de Jesús por nosotros, Él murió por nuestros pecados. La expiación de Cristo es causa necesaria y suficiente para la salvación de todos los que creen en Él. No ganamos, escúcheme bien, no ganamos la salvación, la recibimos por gracias. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjate, muy interesante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe, lo que está diciendo aquí es que la fe en el sacrificio de Jesucristo nos da paz para con Dios. Calma la ira de Dios que causó el pecado. Quita el pecado del hombre. Ese es Romanos capítulo 5, verso 1. Vamos a ver entonces qué dice Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Fíjense qué interesante. Los mormones y los testigos de Jehová piensan que uno puede conseguir la salvación. Jesucristo lo que hizo fue ayudarnos a conseguir la salvación, pero no la conseguimos por él. Pero lo que la Biblia dice que por gracia somos salvos, no por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer como seres humanos. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Saludamos a Rubén Miranda. Dios te bendiga, Rubén, que nos está viendo a través de Facebook. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Lo repito. Sí, repítelo, por favor. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Aquí nos está hablando lo mismo que nos habla Isaías, capítulo 53, verso 5. Vamos a añadir ese también aquí, porque no está aquí en este grupo, pero sí, vamos a añadirlo. Isaías. Sí. Quien llevó él mismo nuestros pecados Ay, en su cuerpo sobre el madero. Él, cuando fue a la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados en su cuerpo. Ese es Jesucristo. Y lo llevó al madero, lo llevó a la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanados. Recuérdense que la palabra salvación y sanación vienen de la misma raíz y significa lo mismo. Sanidad y salvación significa lo mismo. Somos salvados, somos sanados. Vamos a considerar Isaías 53, capítulo 53, 4 y 5. versos 4 Y 5. y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Léelo otra vez, por favor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bien, fíjate lo que dice este texto bíblico. Esta es una profecía acerca de Jesucristo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros estuvimos por azotados, por herido de Dios y abatidos. Pero él herido fue por nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones está hablando del pecado original de Adán en nosotros, que era la rebelión. Molido fue por nuestros pecados. Ese molido por nuestros pecados, entonces está hablando de los pecados que nosotros hacemos. Estamos hablando de dos tipos de pecados diferentes aquí. Nos está hablando de eso. Que él fue herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo esto nos está hablando de salvación. El castigo de nuestra paz, los pecados de nosotros, está hablando de nuestra salvación. Y por último dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de salvación y ahora está hablando de sanidad. La salvación en Cristo Jesús y la sanidad están unidas, van de la mano. Así que ciertamente, espera que la computadora suba. Ciertamente el Señor Jesucristo hizo sacrificio por nosotros. Nosotros jamás hubiéramos podido hacer tal sacrificio. Nosotros no tenemos ni la capacidad física para hacerlo, ni la capacidad intelectual, y mucho menos la capacidad espiritual del Señor Jesucristo para poder hacer esto que Él hizo por nosotros. No hay hombre que lo hubiera hecho. Por eso que la palabra dice que es por fe, para que nadie se gloríe. No hay cosa que ningún ser humano pueda hacer para salvarse, sino que es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario lo que nos salva. Y eso lo tenemos que recibir por fe. Aún aquellos que estaban allí viéndolo con sus propios ojos, tenían también que recibirlo por fe. Porque ellos tenían que creer que Él estaba allí, pero que sus pecados estaban allí con Él. Que Él estaba haciendo eso para redimirlos. De la misma forma nosotros también tenemos que creer de la misma forma.
Aleluya. Y vamos a esperar, ¿verdad?, a que la computadora le dé la gana de subir, porque como que no quiere subir. Esta computadora se ha puesto lenta, lentísima y parada. Para mi cumpleaños voy a tener que hacer algo. Tiririrín. Mientras sube, les recuerdo que este es el culto de la iglesia, el culto de estudios bíblicos de la iglesia de aquí de Jerusalén. Estamos hablando en esta noche de apología básica y estamos considerando solamente 3 puntos, ¿verdad? Tres eh, posiciones que son tres herejías, tres sectas que existen dentro del cristianismo. Hemos hablado de dos, los mormones y los testigos de Jehová. La semana que viene vamos a hablar de los adventistas. Son sectas que están dentro del cristianismo, pero que no se separan totalmente del cristianismo y no creen lo mismo que nosotros creemos. Bien, por último, vamos a considerar entonces Juan, el Evangelio de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Primera de Juan 2, 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación. Bien, vamos a ver. Ok. Antes de explicarlo, pero aquí. Bien, está hablando del Señor Jesucristo y dice que es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación, esta es una de esas palabras que no es fácil de traducir, pero básicamente que lo que significa que Él es el instrumento de nuestro perdón. O sea, Él es el instrumento de nuestro perdón por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Está hablando de Jesucristo. Por lo tanto, lo que está hablando, lo que dicen los mormones y los testigos de Jehová acerca de la expiación no tiene nada que ver con lo que está hablando la Biblia. Por lo tanto, están totalmente equivocados. No son bíblicos y no tienen nada que ver con la salvación ni el Evangelio del Señor Jesucristo. Son dos sectas falsas. Mi recomendación personal es que ni los reciba. Sencillamente no se ponga a discutir con ellos. Ni los reciba. Dígale, no me interesa y ya está. Se tienen que ir. Amén. Continuamos entonces. Ahora bien, vamos a ver cuál es la posición acerca de la preexistencia. La posición de los mormones, la posición de los testigos de Jehová. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Dice, los mormones dicen que antes de hacernos humanos, preexistíamos como almas en el cielo, con Dios como nuestro Padre literal. Eso es lo que dicen los mormones. Que antes de nosotros nacer como personas, ya estábamos en el cielo, y que Dios era nuestro Padre literalmente, y después veníamos a la tierra a encarnar. Los testigos de Jehová dicen que no existe la preexistencia, que no es verdad, que no es real. ¿Y la Biblia qué dice? Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 15, verso 46. 1 Corintios 15, 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Ahí Pablo está hablando de otra cosa. Que de no tiene... Adán, del alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Sí.
Está hablando de lo que es, está hablando de otra cosa que no tiene que ver con la persistencia de nosotros, los seres humanos. El primer hombre es de la tierra, el terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Busca este texto que dice antes de la fundación del mundo. Vamos a buscar ese texto bíblico. Ya destinado desde el antes de la fundación del mundo, Sí. pero manifestado en lo que primera de Pedro 1:20. Vamos a considerar primera de Pedro 1:20. Vamos a ver qué dice. Leo desde el 19 que habla de Cristo. Yo lo estoy marcando desde el 19, sí. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. ¿Lo sigo? Síguelo. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Está hablando de la persistencia de Cristo aquí. Dice es que, Primera de Pedro 1, primera de Pedro 1. del 19 al 20. Bien, entonces, ¿cuál es el otro texto bíblico? Que habla antes de la fundación del mundo. Dale para atrás a la búsqueda que tú tenías. Ah, Estamos en vivo y a todo color. Recordándole que este es el estudio bíblico de la iglesia de Cristo de Jerusalén, ¿cómo era después de la fundación del mundo? antes de la fundación del mundo. Antes. Fuimos predestinados. Ya el Señor nos tenía a nosotros predestinados antes de la fundación del mundo para ser salvos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Primero de Efesios 1:4. 6, el 5 Efesios 1:4. hasta el 6. Del 4 al 6. Sí, del 4 al 6, sí. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Bien. ¿Este es cuál? ¿Qué porción está? Efesios 1 del 4 al 6. Bien. Efesios 1, del 4 al 6 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puedes escoger algo que no está hecho todavía? O sea,
según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí lo que está hablando Pablo acerca de lo que es la predestinación del hombre. Ya el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Es aquí donde los calvinistas, que piensan que la predestinación se trata de, si yo estoy predestinado para ser salvo, pues no importa lo que haga, voy a ser salvo, y si estoy predestinado para no ser salvo, pues no importa lo que yo haga, no voy a ser salvo. Así que no, lo que está hablando es esto, que nosotros somos predestinados por el Señor Jesucristo antes, o por el Padre, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos salvos. Ahora, predestinado en términos bíblicos, lo que está diciendo es que no estamos destinados todavía, estamos predestinados. Es como cuando te llaman porque tienes un préstamo preaprobado. Y cuando tú vas allá y te dicen no, porque el crédito que tú tienes lo tienes malo, no te podemos aprobar el préstamo. Vamos a coger ese punto como referencia, ¿verdad? En una forma física, para poder entender lo que es la predestinación. ¿Por qué? Porque estamos destinados para ser salvos, pero como eso es lo que está diciendo es que hay algo que puede hacer el cambio de ese destino. ¿Y cuál es el cambio? El cambio de ese destino se llama libre albedrío. Usted escoge ser salvo o no ser salvo. Ahí no hay puntos medios. Usted no escoge entre ser salvo o no ser salvo. Usted ha sido predestinado por Dios para ser salvo. Judas era predestinado por Dios para ser salvo, pero él decidió ahorcarse. Por lo tanto, no fue salvo. La gente está predestinada para ser salvo, pero las personas deciden antes de morir qué quieren. ¿Quieren vida eterna con Cristo o quieren morir y estar en el infierno o en sufrimiento eterno? Entonces usted decida. A eso se refiere la predestinación para ser salvo. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Ya mismo estamos acabando, ¿verdad? Wow, llevamos más de una hora. Ya mismo estamos acabando con nuestro estudio bíblico. La semana que viene vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestro estudio bíblico. Estoy esperando que la computadora suba, ¿verdad? Para que dar los últimos detalles en este último texto bíblico, poder leerlo y darle los últimos detalles de este texto bíblico que está ¿dónde? En Efesios. Efesios capítulo 1 del 4 al 6. Efesios capítulo 1 del 4 al 6. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Les recuerdo que la semana que viene vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de la apología. Si no me equivoco, la semana que viene vamos a estar hablando acerca de los adventistas. Y luego vamos con tres religiones que no son cristianas para verla a través de la luz de Cristo, de la luz de la Biblia. La luz de Cristo, sí. Así que aquí otra vez estamos en la computadora, dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No porque nosotros querramos, solamente a través de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza y la gloria de su gracia. O sea, en cuanto a la predestinación, ya nosotros, en cuanto a lo que es aquí la preexistencia del ser humano, ya el ser humano estaba en los planes de Dios, ya existía en los planes de Dios, así que ya había una preexistencia, no de la forma que dicen los mormones, que dicen que ya éramos hijos de Dios, ya preexistíamos como almas en el cielo, como hijos de Dios literalmente, ni tampoco como dicen los testigos de Jehová, que no hay tal cosa como preexistencia. Ambos están equivocados. Si lo que la palabra nos da la pauta correcta. Por último, la semana que viene vamos a coger este último punto, que es el evangelio, que dicen los mormones y que dicen los testigos de Jehová en cuanto al evangelio. Vamos a dejarlo aquí, ya llevamos más de una hora en el estudio bíblico y continuaremos la semana que viene. Vamos a orar para terminar. Le damos las gracias a cada uno de los hermanos que se han comunicado con nosotros, que se han conectado y a las que se van a conectar en el futuro, por haberse conectado con nosotros. Y cualquier pregunta con mucho gusto se la contestamos. Vamos a orar para terminar. Pastora, ¿usted puede orar ahí para terminar? Amén. Amante Padre Celestial, te damos gracias
por este tiempo, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos que estar claros como creyentes en qué creemos. Padre Santo, para que nadie nos venga a engañar más en estos últimos tiempos donde hay tanto engaño, Señor. El enemigo anda maquinando. Padre, ayúdanos a mantenernos, Señor, puros en tu palabra. Santificados, Señor, en tu palabra, porque tu palabra es la que nos santifica. Mira a todos aquellos que vayan a escuchar este video, Señor. Bendícelos, Padre, y que el velo de ignorancia sea quitado en el nombre de Jesús. Y que puedan venir a la verdad de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Por lo que estás haciendo y por lo que harás. Amén. Aleluya. Quiero aprovechar este momento para darle las gracias a los hermanos que se presentaron, que estuvieron presentes en la funeraria y en el entierro de nuestro hermano Faustino. Ya nuestro hermano Faustino, como bien dije, en la funeraria está allá disfrutando del reino de los cielos. Está allá con el hermano Héctor Serrano, con Elisa, con todos los hermanos que ya se han ido adelante, con Goyito, y están allá. Pues me imagino que están poniendo allá al día de las cosas que han pasado aquí en la tierra a los hermanos allá. Quiero dar las gracias a cada uno de los capellanes y los pastores asociados y los hermanos de la iglesia que dieron presente, y aquellos que estuvieron orando por toda esta actividad, y aquellos que sirvieron a nuestro hermano Faustino mientras estuvo en su casa. Así que vamos a terminar. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. A Jorge y Lorena. Así también queremos felicitar a Jorge y Lorena, Y a Carmen Aponte. a Carmen Aponte, sí, lo tengo que mencionar ahora a todos. Carmen Aponte, Jorge, Lorena, Nélida, que también la vi por allí, estaba presente, la hermana Tere, que también estaba por allí presente, a Jorge Cortés, hijo, y su esposa Maribel, la pastora Margarita, que estuvo allí presente también, haciendo guardia de honor, nuestro capellán Luciano Soto, que también estuvo allí presente. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Ya lo mencioné, Maribel y Jorgito, a la pastora Lourdes, a Maricela y Maricela y Martín, a la pastora Lourdes, y también a Samuel y a Isaías, a Maricela, la capellán Maricela y capellán Martín, que también se dijeron presentes. A todos los hermanos que dieron presentes les damos las gracias. Y a Eunice, a la capellán Eunice, que también se presentó. Dios la bendiga mucho. Aleluya, qué bueno. Nos alegró mucho verla. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Y cualquier nombre que se me escape, pues se me escapó. Pero sí, le damos las gracias a cada uno de ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y nos vemos en nuestra próxima transmisión.